Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros un día más. Hoy tenemos una noticia que, bueno, digamos que va a remover un poquito las aguas en el mundo del espectáculo y sobre todo, entre los fans más acérrimos de dos nombres que seguro les suenan muchísimo. Prepárense porque vamos a desgranar un rumor, una información que ha saltado a los titulares y que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. ¿Se imaginan quién podría estar detrás de un movimiento tan significativo? Si les digo que hay un actor que ha seguido a una actriz en Instagram, pero no es cualquier seguidor, sino que este movimiento coincide con una compra importante, una inversión de las que hacen historia. ¿Ya les va picando la curiosidad? Pues quédense conmigo porque vamos a desvelar todos los detalles, las pistas y lo que esto podría significar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Cada día nos gusta más esta comunidad que estamos creando juntos. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? La noticia bomba es que Can Yaman, sí, el guapísimo y talentoso actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, ha vuelto a seguir en Instagram a Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. Y aquí viene la parte que pone el punto de exclamación a todo esto. Esta acción coincide precisamente con el momento en que Demet Özdemir ha comprado una mansión en Grecia. Así como lo oyen. Una mansión. En Grecia. Y Can Yaman la vuelve a seguir en redes sociales. La conexión es cuanto menos jugosa. Para quienes no estén tan al día, déjenme poner un poquito en contexto. Erkenci fue una serie que arrasó. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan palpable, tan real, que inmediatamente saltaron los rumores de que su relación en la vida real iba mucho más allá de la pantalla. Y es que, ¿cómo no iban a pensar eso? Se veían con tanta complicidad, se miraban de esa manera. El público se enamoró de la pareja que formaban en la ficción, y esa fantasía, a veces, se traslada con fuerza a la realidad. Durante la emisión de la serie y un tiempo después, se habló muchísimo de un posible romance entre ellos. Hubo fotos juntos, comentarios de admiración mutua, e incluso se llegó a rumorear que habían tenido una relación, aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió de forma rotunda. Lo que sí es cierto es que con el tiempo dejaron de seguirse en Instagram, y eso fue interpretado por muchos como una señal de que las cosas, a nivel personal, se habían enfriado o quizás habían terminado. Y ahora, de repente, este giro inesperado. Can Yaman reaparece en el feed de Demet Özdemir, siguiendo su perfil de nuevo. Y justo, pero justo en este preciso momento, boom, nos enteramos de que Demet Özdemir ha invertido en una propiedad de lujo en Grecia. Una mansión. En un país donde, recordemos, Can Yaman tiene también una conexión especial. Su padre es griego y él mismo ha expresado en varias ocasiones su cariño por Grecia y su cultura. Ahora, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde entra la especulación, la curiosidad, y ese morbo tan humano que nos encanta cuando se trata de las celebridades. ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo más detrás de este movimiento sincronizado? Primero analicemos la acción de Can Yaman. Que un actor siga a una actriz en Instagram, especialmente después de haber sido una pareja tan querida en pantalla y de haber cortado ese contacto virtual, puede tener varias lecturas. Podría ser un gesto amistoso, un querer retomar el contacto de una manera sutil. O quizás, y aquí es donde nos ponemos más conspiranoicos, podría ser una forma de estar al tanto de lo que hace, de lo que publica, de cómo le va. Y si a eso le sumamos la noticia de la mansión en Grecia. Ahora, la mansión de Demet Özdemir en Grecia. ¿Por qué Grecia? Como mencioné, la conexión de Can Yaman con Grecia es fuerte. ¿Ha influido él en esta decisión? ¿Le ha recomendado algún lugar en particular? ¿Ha sido ella quien ha decidido invertir allí por motivos propios, y la coincidencia con el gesto de Can Yaman es puramente casualidad? Piensen en esto. Si Demet Özdemir decide comprar una propiedad en Grecia, es una decisión importante. Implica una inversión significativa, una elección de vida, un lugar donde pasar tiempo, quizás vacacionar, o incluso establecer una segunda residencia. Y si Can Yaman, que tiene esa conexión personal y familiar con Grecia, se entera de esta compra, ¿no sería natural que quisiera seguirla de nuevo en redes sociales para estar al tanto de lo que hace y quizás para mostrar su apoyo o interés?
Hay quienes ya están especulando con la posibilidad de que esto sea el preludio de un posible reencuentro. No hablo solo de una amistad renovada, sino de algo más romántico. Imaginen la escena, dos estrellas que tuvieron una química arrolladora en pantalla, que fueron objeto de fuertes rumores de relación, y que ahora, coincidiendo en movimientos significativos, podrían estar avivando las llamas de algo que quedó latente. Además, recordemos que ambos son solteros y, por lo que se sabe públicamente, no tienen relaciones estables en este momento. Esto, para los fans, es una invitación abierta a soñar y a fantasear con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y créanme, el público que siguió Erkénticos está muy involucrado emocionalmente con ellos como pareja. Las redes sociales son un arma de doble filo. Un simple clic en un botón de seguir puede desatar una tormenta de especulaciones y esperanzas. Y en este caso, la coincidencia temporal con la compra de una mansión en Grecia, un lugar que tiene un significado especial para Can Yaman, es demasiado llamativa como para ignorarla. Podríamos pensar que Demet ha comprado la mansión por motivos puramente de inversión. Grecia es un destino turístico de primer orden, y el mercado inmobiliario allí puede ser muy atractivo. Quizás ha sido una decisión de negocio. Pero, ¿y si el factor Can Yaman ha estado presente de alguna manera? Quizás él le ha hablado de las bondades de vivir o invertir en Grecia, y eso le ha inspirado. O quizás, y esto ya es pura paja mental nuestra, la idea de tener una propiedad en Grecia también le atrae a ella por esa conexión que él tiene. Por otro lado, el gesto de Can Yaman de seguirla de nuevo en Instagram. ¿Es para mostrarle que sigue ahí, y le desea lo mejor en esta nueva etapa con su propiedad griega? ¿O es una forma de decir, te estoy observando, me interesa lo que haces? Es difícil saberlo con certeza, pero la combinación es, insisto, muy sugerente. Imaginen el impacto mediático si, en un futuro cercano, viéramos a Can Yaman visitando a Demet en su nueva mansión griega, o incluso compartiendo algún momento allí. Sería la noticia del año para muchos. La fantasía de la pareja de Erkénticos hecha realidad, y con una nueva y lujosa escenografía. Lo interesante de estas situaciones es cómo nos hacen partícipes. Aunque sea desde la distancia, nos sentimos parte de la historia, analizando cada detalle, cada movimiento, cada posible pista. Y es que al fin y al cabo nos gusta creer en esas segundas oportunidades, en esos reencuentros inesperados que rompen con la rutina y nos regalan un poco de magia. Los fans de Erkénticos están divididos. Algunos están eufóricos, viendo esto como una clara señal de que hay una reconciliación en camino. Otros son más cautelosos, prefiriendo esperar a tener confirmaciones más sólidas. Pero lo que es innegable es que este movimiento ha reavivado la llama de la esperanza y la expectativa. ¿Y qué hay de sus carreras? Ambos son actores muy exitosos y consolidados. Can Yaman está triunfando en Italia y tiene proyectos internacionales. Demet Özdemir también tiene una carrera muy exitosa en Turquía y se está expandiendo. Si estuvieran retomando su relación, ¿cómo afectaría a sus carreras? ¿Se verían como una pareja de poder en el mundo del espectáculo? Seguramente sí. La atención mediática sobre ellos como pareja sería aún mayor. Ahora pensemos en las posibilidades. Si Demet ha comprado una mansión en Grecia, ¿será un lugar para vacacionar? ¿Un retiro? ¿O quizás un lugar donde vivir por temporadas? Si Can Yaman está interesado en su vida, y ella tiene una nueva propiedad en un lugar que a él le gusta, ¿podríamos estar ante un escenario de visitas, de encuentros casuales que podrían derivar en algo más? Es todo un entramado de posibilidades, de conjeturas, de ilusiones. Y es precisamente esa incertidumbre, ese qué pasará, lo que nos mantiene pegados a las noticias y a los movimientos de estas celebridades. El hecho de que Can Yaman haya decidido volver a seguir a Demet en Instagram, justo cuando ella hace una inversión tan importante en Grecia, es una coincidencia que salta a la vista. Quizás Demet, al comprar la mansión, sintió la necesidad de reconectar con personas que han sido importantes en su vida, o que han compartido momentos especiales con ella. Y Can Yaman, al ver esta nueva faceta de su vida, ha decidido mostrarle su apoyo y su interés, volviendo a seguirla. O quizás, y aquí es donde la fantasía se desboca, la compra de la mansión en Grecia es parte de un plan mayor. Un plan que, de alguna manera, podría incluir a Can Yaman. ¿Quién sabe? A veces la vida real supera a la ficción.
Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que este gesto de Kan-Yaman no es casual. Especialmente si tenemos en cuenta que hasta ahora, no se habían seguido. El hecho de que haya roto ese silencio virtual y haya vuelto a hacer clic en seguir, justo en este momento tan peculiar, con la noticia de la mansión en Grecia resonando, es algo que merece ser analizado. Nosotros como espectadores y fans, nos quedamos con la duda, con la intriga. Y esa es la magia de estas historias. Nos invitan a imaginar, a especular, a soñar con finales felices. Y quién sabe, quizás en unos meses, tengamos noticias confirmando lo que hoy solo son rumores y esperanzas. En resumen, tenemos a Kan-Yaman siguiendo de nuevo a Demet Özdemir en Instagram, y simultáneamente, Demet ha comprado una mansión en Grecia. Dos eventos que por su coincidencia temporal y por las conexiones entre los implicados, han encendido todas las alarmas de los fans y de la prensa especializada. ¿Es el inicio de un nuevo capítulo para esta pareja que enamoró a medio mundo? ¿O simplemente una serie de eventos que se han cruzado en el camino? El tiempo dirá. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más detrás de esto? ¿Les gustaría ver a Kan-Yaman y Demet juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.